Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es José Daniel Bárcena Sánchez. Vengo a presentarle el examen final que se había propuesto. Entonces, si no me equivoco, son 5 pasos que se va a tener que hacer para poder realizar la explicación. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla. Voy a minimizar esta carpeta. Y bueno, profesor, el primer paso se había indicado que necesitábamos crear un nuevo proyecto con el nombre de examen final. Entonces ya tenía aperturado ya el programa de R, así que voy a proceder a crear un nuevo proyecto. Listo, entonces vamos a New Directory, New Project, y bueno, mi carpeta yo lo he destinado a mi OneDrive, bueno, a mi escritorio, perdón, donde está mi script de R, y voy a poner el nombre examen, bueno, voy a poner mi nombre, examen final. Listo, entonces está creando el proyecto. Y de ahí el siguiente paso es poder importar la data que vamos a analizar, ¿no? Entonces, bueno, en esta data tenemos 4 tipos de variables, que es la nominal, ordinal, discreta y continua. Entonces, ¿de qué manera lo voy a importar yo? Bueno, lo voy a hacer desde una carpeta que ya tengo ya mi data, que he estado practicando un poco. Así que voy a proceder a copiar la carpetita, no, perdón, la data, y lo voy a pegar en mi nuevo proyecto R. Entonces ahí ya se encuentra la data, pero no está importada, así que voy a proceder a importarlo también. Voy a ahí, importar database. Y bueno, por defecto yo lo estoy dejando con el mismo nombre que estaba en el Excel, así que voy a proceder a importar. Y listo, como pueden ver, acá están mis 4 variables, la nominal, ordinal, la discreta y continua. Ahí están toda la data. Y bueno, con eso ya estamos cumpliendo el paso uno, y el paso 2 también quiere importar la data. Ahora el paso 3 lo que se va a hacer es aplicar un pequeño análisis exploratorio. Y bueno, en el paso 3 solamente se tiene que interpretar la variable continua. Entonces vamos a proceder a realizar, o perdón, vamos a necesitar acá en este paso un script. Entonces en el primer script que se había propuesto, ¿no? Era poder analizar, como le estaba comentando, la variable continua. Entonces vamos primero al summary para poder observar la variable, ¿no? Y listo. Entonces, como se había propuesto la variable continua, que es la de acá, la que dice ganancia porcentaje, vamos a interpretarla. Entonces, el mínimo sale el 10%. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que las personas encuestadas indican que el gasto de la empresa debe ser como mínimo el 10%. Ahora viene el primer cuartil. ¿Y cómo lo podemos interpretar esto? Que el 25% inferior de las personas encuestadas indican que el gasto de las empresas deben destinar a mejorar su ciberseguridad en un 10,38% de sus ganancias. La mediana, bueno, la mediana es el 50%, perdón, para interpretarlo es el 50% inferior de las personas encuestadas, indican que el gasto de las empresas deben destinar a mejorar su ciberseguridad en un 15,30% de sus ganancias. Ahora vamos al promedio. Entonces, ¿qué es el promedio? Bueno, para poder interpretarlo es las personas encuestadas indican que en promedio las empresas deben destinar a mejorar su ciberseguridad en un 19,23% de sus ganancias. Ahora vamos al tercer cuartil. El tercer cuartil es cómo podemos interpretar el tercer cuartil, que es el 25,12%. El 75% inferior de las personas encuestadas indican que el gasto de las empresas deben destinar a mejorar su ciberseguridad en un 25,12% de sus ganancias. Ahora, el máximo, que es el 50%, ¿cómo lo podemos interpretar? Las personas encuestadas indican que el gasto de las empresas para mejorar su ciberseguridad debe ser como máximo el 50%. Listo, con eso estamos cerrando el tercer paso. Ahora nos vamos al cuarto paso, que era aplicar el plot, ¿no? Para poder interpretar, como se había comentado, la variable nominal y la variable ordinal. Como ven, acá ya tengo mi script, así que le voy a dar a run. Y acá podemos observar la imagen del plot.
Entonces, voy a bajar un ratito mi camarita. Como se estaba comentando, era la variable nominal, que es import ciber, y la variable ordinal, que es confianza ciber. Como pueden ver, acá está el 1, 2, 3, 4, 5, este, que este es muy desconfiado, desconfiado, neutral, confiado y muy confiado. Y en la variable nominal podemos ver las respuestas también, que es 1, 2, 3, 4 y 5, porque esos son los valores que yo le puse, pero por dentro tienen una respuesta, ¿no? Y se va a poder observar en la interpretación que yo le voy a dar. ¿Cuáles son los puntos que yo estoy agarrando? El punto que está acá y los dos puntos superiores también en la parte derecha del palo. Entonces, ¿cómo se puede interpretar el primer punto? El primer punto lo podemos interpretar de esta manera, ¿no? Una persona encuestada considera que se siente muy desconfiado que las empresas no estén implementando las medidas de ciberseguridad y, ¿no? Y indica que la ciberseguridad es importante para dar seguridad a nuestros datos sensibles a los ladrones cibernéticos, ¿no? Pueden ver, es en la pregunta, cae en el puntito 4. Ahora, el siguiente puntito, que es el número 4 acá, ¿cómo podemos interpretarlo? Bueno, la manera de interpretarlo sería, una persona encuestada considera que se siente confiado que las empresas implementen medidas de ciberseguridad. Indica que también discrepa con la tecnología, que esa es la respuesta del número 5. Ahora, de nuevo, vamos al puntito de acá, que es el 5. ¿Cómo lo podemos interpretar? Que una persona encuestada considera que se siente muy confiado que las empresas implementen medidas de ciberseguridad. Indica que discrepa con la tecnología. ¿Por qué? Porque choca justo acá en el 5. Listo, profesor. Entonces, ya he explicado el plot, que es el paso 4. Voy a proceder a abrir un nuevo script, ¿no? Tito, porfa. Vamos a proceder a abrir un nuevo script. En este nuevo script, que ya lo tengo en el blog de notas, ya lo adecué a mi proyecto, ¿no? Así que vamos a copiar todo este script, perdón. Vamos a copiar todo este script para poder interpretar. Listo. Entonces, paso por paso voy a estar yo realizando, bueno, los pasos correspondientes para no ser redundante, de cómo vamos a interpretar el cálculo del MTC, MD, ML y MF de la variable continua de nuestra data frame de ciberseguridad. Entonces, vamos a analizar la variable continuas. Entonces, mi variable continua, mi variable continua es ganancia de porcentajes. Acá ha habido un pequeño error, ¿no? El mío es ganancia, por ejemplo, va a ser de sí, porcentaje. Listo, entonces primero tenemos que sacar obviamente la variable, ¿no? Vamos a sacar la variable hijo, que es la que yo quiero analizar, que es la variable continua, que es ganancia de porcentaje. Entonces primero le asigno, bueno, para poder sacarlo, realizamos una variable para poder sacar la ganancia de porcentaje, que ese es, digamos, esa es la variable que he puesto, ganancia de porcentaje. Le damos run. Ya como pueden observar en la parte derecha, en los valores, ya se encuentra no disponible para nosotros poder analizar la variable. Entonces, vamos a sacar su media. Su media, bueno, su media es el promedio de los datos de la variable. ¿Cómo nosotros podemos hallar la variable? Perdón, el promedio. Bueno, primero le ponemos un nombre al promedio y realizamos la siguiente fórmula, lo que es min, que es el promedio. Entre paréntesis, ponemos la variable que habíamos creado acá, que es ganancia de porcentaje. Entonces, le damos run, ya se encuentra creado, ¿no? Ya se encuentra creado. Entonces, ¿cuál es su promedio? Es 19,23. Si lo pueden observar también acá, lo podemos volver a llamar y bueno, sale acá en la consola el 19,23. ¿Cómo lo podemos interpretar? Este, la media, bueno, lo podemos interpretar de esta manera. El promedio que indican las personas encuestadas indica que las empresas deben destinar sus ganancias a mejorar su ciberseguridad es del 19,23%. Esa es la forma como se interpreta la media. Ahora, la mediana es el dato que ocupa el lugar central en la variable. Hacemos el mismo paso que hemos realizado en promedio. Ponemos una variable que es mediana, ganancia porcentaje.
y le realizamos la siguiente fórmula, que es median y entre paréntesis, la variable que tenemos ahí, que hemos transformado para sacarlo, digamos, de la data, ¿no? Que es E ganancia porcentaje. Agarramos el script, le damos run, y como pueden ver, ya la mediana ya se quedó. Entonces, para por nosotros poder visualizarlo en nuestra consola, vamos a llamarla y es 15.3 o 15.30, perdón. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la mediana? Que el 50% inferior de las personas encuestadas indican que las empresas deben destinar a su ganancia un máximo del 15.30%. Ahora, pasamos a la moda, bueno, es el dato más frecuente de la variable, pero para poder nosotros eh, realizar la moda necesitamos instalar primero el paquete para poder hallar la moda, ¿no? Listo. Ya realizado, también corremos la librería, pueden ver. Y ahora vamos para el método de kernel que nos permite calcular la moda de las variables continuas. Entonces, le otorgamos para poder hallar la moda, ¿no? Creamos una variable moda ganancia porcentaje, hacemos la fórmula de kernel para apoyar la moda. Entonces vamos, le damos run al script y bueno, la moda que nos está saliendo a nosotros lo vamos a poder visualizar llamándola, que es el 12.15%, para redondear un poquito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar de esta manera? Que el gasto que deben hacer las empresas para mejorar su ciberseguridad, según las personas encuestadas, es del 12.15%. Listo. Entonces, ahora vamos por la varianza, que la varianza es la distancia promedio cuadrática, ¿no? Entre cada dato y su media. Entonces, para nosotros poder hallar la varianza, primero le vamos a otorgar una variable llamada varianza, ¿no? Y eso vamos a hacer una pequeña fórmula para hallar su varianza, que es var, entre paréntesis, el nombre de la variable que hemos creado. Entonces, le damos RAM y del otro lado derecho podemos ver la varianza igualmente. Y vamos para nosotros, para poder llamarlo, vamos a RAM. Y como ven es el 130.94, 9000, perdón, 130.95%. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, cómo podemos interpretar esta variable? Bueno, no, la varianza. Entonces, lo podemos interpretar de esta manera, que cada porcentaje está alejado de su media en un promedio de 130.95% elevado al cuadrado o elevado a la 2. Entonces, ahora vamos a la desviación estándar, ¿no? Que la desviación estándar es la distancia del promedio entre cada dato y su media. Entonces, hacemos el mismo paso, pero esta vez con diferente fórmula, que es SD, entre paréntesis, E ganancia guión porcentaje, y de esa manera nosotros vamos a poder hallar la desviación. Entonces le damos run, de nuevo, ¿no? En la parte derecha podemos ver que ya ha sido creado, y para poder llamarlo nosotros, vamos a llamar a la variable que hemos creado. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto? Que la desviación estándar, o cómo podemos interpretarlo es, cada porcentaje está alejado de su media en un promedio de 11.44%. Ahora, vamos al coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación es la medida interna bueno, perdón. El coeficiente de variación es la medida interna de la expresión de la variable. Pero ¿cómo se halla? ¿Cómo se halla? Bueno, nosotros podemos hallar entre la división estándar entre el promedio. Entonces, ya realizando la fórmula de este lado, podemos observar, ¿no? La desviación estándar entre el promedio por el 100%. Le damos run y obviamente nos está hallando la respuesta, pero nosotros también queremos eh, poder observar o poder guardarla también. Y lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Que es le damos un nombre. Ya ¿se acuerdan que habíamos hallado ya la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar, volvemos a llamar esa variable
Y el promedio de ganancia también lo volvemos a llamar y lo multiplicamos por el 100%. Y listo, sale ahí nuestra ganancia, nuestra desviación estándar, perdón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta, bueno, vamos a llamarlo acá, ¿no? Vamos a llamarlo para observarlo en la consola. Bueno, nosotros lo hemos interpretado de esa manera, ¿no? Que la desviación, que el coeficiente, perdón, de variación, que el coeficiente de variación es de un 59,49%. Perdón, de un 59,50%. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretarlo? Bueno, hay un pequeño cuadro, ¿no? Que es en este pequeño cuadro, lo que podemos observar es que los datos tienen una variabilidad moderada y una estabilidad moderada. Se puede emplear la media para tomar las decisiones y las toma de decisiones en el cuadro de coeficiente de variación. Perdón, me equivoqué en dar mi idea. Bueno, nosotros podemos observar estos datos o podemos compararlos. Hay un cuadro del coeficiente de variación por el tipo de porcentaje que tú has hallado, puedes ver qué tipo de variabilidad es y la estabilidad que es. Entonces, por eso yo lo interpreté así, que los datos tienen una variabilidad moderada y una estabilidad moderada. Entonces, se puede emplear la media para la toma de decisiones. Listo. Entonces, vamos ya a los últimos pasos, que son los cuartiles, ¿no? El cuartil divide la variable en cuatro partes iguales. Entonces, nosotros vamos a interpretarlo. Para nosotros poder hallar el cuartil, bueno, también hay una fórmula que se va a repetir tres veces, ¿no? Que va a ser muy sencillo, que es primero le damos el nombre de la variable, volvamos a la fórmula cuantil y nuestra variable que es e ganancia guión porcentaje, coma el 0,25, ¿no? Entonces vamos a darle run, ya hallamos acá, ¿no? Ya hallamos el primer cuartil y lo podemos observar también en la parte de abajo, ¿no? Que sale un 10,37. Bueno, en realidad lo podemos redondear un poquito, pero bueno, es 10,37. Entonces, ¿cómo nosotros, o 10,4, perdón, cómo nosotros podemos interpretarlo? Bueno, el primer cuartil se interpreta de esta manera. La primera cuarta parte de las personas encuestadas mencionan que las empresas deben realizar la ganancia de sus porcentajes a lo máximo un 10,4%. Entonces, en el segundo paso, que es el segundo cuartil, ¿no? Que es el 50%. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Que es lo mismo que hemos realizado, el mismo paso. Hacemos la variable, de ahí realizamos la misma fórmula, pero este es el único cambio que vamos a hacer es que en vez de 0,25 ahora va a ser 0,50. Entonces, vamos a realizar la fórmula que ya está hecha. Perdón, está pasando a la 3. Listo, le damos run y vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo, que es 15,3. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar? Bueno, la manera en cómo lo podemos interpretar es que el cuartil, ¿no? El segundo cuartil, que es el 50%, lo podemos interpretar de esta manera. La primera mitad de las personas encuestadas mencionan que las empresas deben realizar su ganancia de porcentaje a lo más un 15,3%. Y ahora nos dirigimos al tercer cuartil, que es el 0,75. Entonces realizamos lo mismo, no, diferentes variables, pero es lo mismo. Y es la misma fórmula también, pero esta vez lo único que cambiamos de nuevo es el decimal, ¿no? Ahora vamos a poner 0,75. Entonces, primero vamos a darle run, vamos a la ganancia de porcentaje, ya se encuentra ya el tercer cuartil, ¿no? Y para poder nosotros observar el dato que nos está soltando, que es el 25, ¿no? Que es el 25,12%, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo podemos interpretarlo? Bueno, lo podemos interpretar de esta manera. Las primeras tres cuartas partes de las personas encuestadas mencionan que las empresas deben realizar la ganancia de porcentaje a lo más un 25,12%. Ahora, vamos a hallar los percentiles, ¿no? Los percentiles, vamos a hallarlo, que dividen la variable en 100 partes. Entonces, el primer percentil
que yo pude hacer, bueno, le puse un 69 ahí, que era PER 69 guión ganancia guión porcentaje para realizar su primer percentil. Entonces, vamos a ver cuánto nos sale con el 69%, ¿no? Que la fórmula, como pueden ver, es el cuartil, perdón, el cuantil, entre, en paréntesis, ganancia porcentaje, coma 0,69. Vamos a ver cuánto nos da, ¿no? La hallamos. Ahora vamos a llamarla, ¿no? Para verlo en la consola, para poder interpretarla. Que sale un 22,076%. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretarlo? Bueno, de esta manera. El 69% de las empresas encuestadas mencionan que las empresas deben realizar una ganancia de porcentaje a lo más un 22,076%. Ahora vamos al siguiente, que es la misma fórmula que les he explicado, pero esta vez con 0,33. Entonces, vamos a hallar. Primero, vamos a correr el script. Vamos a ver el percentil 33. A ver. Y nos sale un 10,5%. ¿Cómo nosotros podemos interpretarlo? Que el 33% de las personas encuestadas menciona que las empresas deben realizar la ganancia de su porcentaje a lo máximo un 10,5%. Y en la parte última, ya terminando un poco esta explicación, vamos a hallar la asimetría, ¿no? Que la simetría mide la existencia de valores extremos, máximos y mínimos. La simetría positiva, media se desplazó a la derecha, máximos extremos. Y la simetría negativa, que es la media se ha desplazado a la izquierda y unos mínimos extremos. Primero vamos a instalar un paquete, ¿no? Vamos a instalar el paquete, Moments, le damos Run, mientras se va instalando, vamos señalando también la librería, perdón, vamos a la librería, Run, y listo, ya juntamos los paquetes. Entonces, nosotros cómo podemos hacer, ¿no? El tema de la simetría, ¿no? Entonces, vamos a primero revisar. Lo que vamos a hacer es de nuevo darle una variable o asignarle una variable a este para hallar la asimetría positiva. Entonces, vamos a hallar lo que es xnews o xnext, perdón. Y entre paréntesis ponemos nuestra variable. Le damos RAM, ya ha sido creada, y lo vamos a llamar para su respectivo, para su respectivo interpretación. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Que la media se ha desplazado a la derecha por culpa de valores extremos, ¿no? Ahora vamos al siguiente, que es la kurtosis, que mide la cercanía de los datos a la media. Kurtosis positiva es la leutocórtica, y que los datos están uniformemente cerca de la media. Y la kurtosis cero, que es la mesocúrtica, los datos están uniformemente alrededor de la media. Y la kurtosis negativa, la platicúrtica, los datos están uniformemente lejos de la media. Entonces, ¿cómo podemos hallar? Bueno, como hemos estado haciendo desde un principio, ponemos una variable que se llama la kurtosis ganancia de porcentaje, y hacemos la siguiente fórmula, que es la kurtosis, ¿no? Con la variable que hemos estado estudiando este paso, que es la variable continua, ¿no? Ran. Y vamos a ver cuánto nos ha salido por la kurtosis, ¿no? Nos ha salido un 3,60%. Y listo, profesor. Eso serían, bueno, los pasos cumplidos que se había indicado en el examen. Y un momentito voy a proceder a dejar de compartir. Y listo, profesor. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención y, bueno, también por todo lo que enseñó. Muchísimas gracias.